Bienvenidas, bienvenidos a Plataforma en esta noche de jueves. Hoy es 23 de enero del año 2020. Albert Einstein decía que la crisis es buena. Él decía que es una bendición, es lo mejor que le puede pasar a los países y a las personas porque la crisis nos pone a prueba, saca lo mejor de nosotros. La crisis es de donde nace la inventiva, de donde nace la creatividad, y que hay que hablar de la crisis siempre, no hay que rehuir al debate, hay que asumirla, porque quien supera la crisis, decía Albert Einstein, se supera a sí mismo, sin ser superado. Esa es una frase muy bonita que nos puede servir como corolario para este programa en el que pretendemos hablar justamente de esta crisis del agua y de los problemas que se dieron en la última semana con el abastecimiento de agua en buena parte de la zona metropolitana de San Salvador. Algunos funcionarios se vieron en aprietos cuando se les cuestionaba qué estaba pasando. Dijeron varias cosas, la información no estaba llegando del todo clara a la población. Las denuncias en redes sociales seguían llegando y pues bueno, los funcionarios no tienen más que la obligación de atender a las quejas y de responder desde sus funciones cada uno a los clamores de la gente. De eso pretendemos pensar un rato, atendiendo esta idea de que el tema del agua es un tema fundamental de discutir, evidentemente, con toda la discusión que está sobre la mesa de la ley de aguas, de los diferentes intereses que están en juego, de la calidad del servicio que actualmente se brinda, de ANDA como una institución muy denunciada en la Defensoría del Consumidor. Es de las instituciones a las que más se denuncia por su pésimo servicio. Es decir, hay varias aristas en este tema, pero queremos dedicar este programa para pensar en la conferencia de prensa que dio el presidente de la República el martes por la noche, esta conferencia que convocó y en la que dijo que bueno, se iban a tomar decisiones de aquí en adelante para tratar este tema. Hay varios puntos que me parecen interesantes. Primero, de cómo las redes sociales influyeron para que la postura del gobierno, en este caso, fuera distinta. El presidente terminó pidiendo disculpas a la población por una crisis que en primer término, dijo él, debió preverse. Es decir, este problema, según el presidente, no debió ocurrir, pero terminó sucediendo. Luego, cuando el problema ocurre, ¿de qué manera lo gestiona el gobierno? Allí el gobierno también reconoce otro error. Hubo un problema de negación casi del tema, ¿no? De las algas, de la contaminación, del agua sucia que estaba llegando. Algunos funcionarios intentaron disfrazar el problema y el presidente dice, no, debimos atenderlo y no debimos negarlo. Eso me parece muy positivo. Y más allá del debate sobre si la calidad del agua siempre ha sido pésima, que el servicio de ANDA siempre ha sido malo, eso es una realidad que no podemos negar y no venimos tampoco aquí a defender a ningún gobierno. Evidentemente los gobiernos anteriores hicieron muy mal su tarea en este tema y dejaron una deuda histórica que en 7, 8 meses este gobierno pues tampoco puede esperarse que lo resuelva, pero una actitud diferente debe haber, y creo que el gobierno ha comenzado a entender eso, y eso es altamente positivo. Hubo muchos memes, hubo muchas quejas, incluso noticias manipuladas, noticias falsas. ¿Cuántas cosas se dijeron a través de las redes sociales? A medida que la información iba circulando, las especulaciones también iban avanzando. El gobierno incluso desplegó efectivos militares en la planta de Las Pavas y la gente se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué el presidente publica un tuit en el que dice que no se puede brindar toda la información? Y dice, es difícil gobernar. Por supuesto que es difícil gobernar, sobre todo cuando se han creado tantas expectativas y estas expectativas son tan altas, y cuando se ha criticado tanto a los gobiernos anteriores, pues las expectativas de la gente están muy arriba. Es decir, la vara para ese gobierno está colocada muy arriba y las exigencias también están siendo de esa manera. Hay consideraciones que
el gobierno debe hacer respecto de la comunicación oficial, cómo la están manejando. Primero ese tema. Aunque debemos advertir que el presidente fue muy astuto al no pronunciarse durante la crisis. El presidente durante la crisis no tuiteó, no apareció en público, no dijo nada, no comprometió su imagen. Esperó a tener toda la información sobre la mesa, esperó tener los estudios técnicos, las diferentes opiniones de los expertos, y una vez el problema se había resuelto, el presidente sale en conferencia de prensa y regaña a sus ministros. Bueno, como estrategia para no comprometer su imagen estaba muy bien. Los que comprometieron su imagen fueron los funcionarios que salieron a dar declaraciones, en algunos casos muy irresponsables, como decir que el agua se podía tomar, un agua que a todas luces podía generar problemas a la población. Se veía sucia, el olor era muy raro, el color además era muy raro, y los ambientalistas dijeron: el gobierno está siendo irresponsable. Lo que el gobierno debió hacer, y yo comparto esta opinión, era tomar la muestra del agua y llevarla a los laboratorios o a las universidades para que ahí se analizara. Y que una vez se tuviesen datos científicos, pues se dijera: el problema se debe a esto y la solución es esta otra. Pero negar el problema, primer error del gobierno. No debieron hacerlo. Y ahí hay un llamado de atención que yo quiero destacar. El llamado de atención del presidente a sus ministros, y les dice: cuando haya quejas en redes sociales, cuando haya críticas, sean estas críticas con un afán positivo o sean para desprestigiar al gobierno, no las desatiendan. No se tapen los oídos, les dijo, no se pongan los dedos en los oídos y no traten de gobernar de esa manera, no traten de hacer su función de espaldas a los reclamos de la gente. Y creo que este casi regaño o esta llamada de atención aplica tanto para el presidente como para los funcionarios de gobierno, como para los seguidores del presidente Nayib Bukele. Estos seguidores del presidente que lo tienen en su mente casi como un ser superior, como si el presidente fuera infalible, y no lo es. El presidente es un ser humano que tiene una capacidad de comunicar muy buena, eso no se puede negar, además de que venimos de un gobierno anterior al que le costaba comunicar y de un presidente al que le costaba verbalizar. Nos topamos ahora con un presidente que se sienta en una mesa, regaña a sus ministros, aparece en televisión y dice: estas cosas las vamos a hacer, y lo dice con elocuencia, y la gente, bueno, dice: qué buen presidente tenemos. Eso hay que decir, es un presidente que comunica bien las cosas, no lo podemos negar. Pero también me parece un llamado de atención para sus seguidores, porque muchos de los seguidores del presidente en redes sociales incluso se enojaban cada vez que alguien publicaba: el agua me está llegando así, trataban de negar el problema para no comprometer la imagen del gobierno. Hay cosas que son insostenibles. Una buena imagen, pues se puede trabajar mucho con propaganda, con millones de dólares en propaganda, pero al final la realidad se termina imponiendo. Y con la realidad nos tenemos que topar todos, y el presidente de la República y a su gabinete en esta crisis del agua, creo que le queda esa lección. Les queda esa lección de que hay una realidad que se impone y que más allá de las fotos bonitas de los ministros llenando pipas o llenando barriles, etc., más allá de todo eso hay una realidad. Hay un pésimo servicio del agua, sí es cierto. Que no es culpa de este gobierno, también es cierto. Es un problema heredado. Pero este gobierno debe resolver los problemas porque para eso se eligió. Y más allá de las excusas, hay respuestas que deben dar. El presidente dijo: si quieren decir que los gobiernos anteriores no lo hicieron, está bien, díganlo, pero a la par presenten la solución. Es que están sacando lecciones, este gobierno está sacando muchas lecciones. Ya les ocurrió un problema similar cuando, con unas tormentas, la ministra de Educación dio un anuncio tardío, y entonces el presidente igual tuvo que llamar la atención y dijo que eso no iba a volver a pasar. Sí,
a gobernar también se aprende. Gobernar no es fácil, dijo el presidente. Tiene razón, presidente. Gobernar no es fácil, pero se va a hacer más fácil en la medida en que usted, como jefe del gabinete, como presidente de la República, y sus funcionarios tengan la capacidad de escuchar a la gente, de no darle la espalda y de no atender solo a aquellas personas que se convierten en fans de ustedes. Porque hay gente muy crítica con este gobierno, sí, muy crítica, pero esas personas también son parte de la población y esos reclamos también hay que atenderlos. Usted gobierna para todos los salvadoreños, para el 97% y para el 3%, es el presidente de todos. Y comprendiendo eso, debe comprender que sí, en momentos como estos de crisis, las opiniones van a ser diversas. Y su imagen se puede ver comprometida, sí, pero más allá de una buena imagen, lo que debe darse es una solución al problema. Y me parece que el enfoque está bien planteado. ¿Han sacado lecciones de esto? Evidentemente las han sacado. Y la humildad debe marcar también la gestión pública. Esa sencillez, esa humildad de reconocer que no se tienen todas las respuestas, que no se sabe todo, y pueden auxiliarse de gente que sabe mucho de los temas en diferentes áreas. En este caso en concreto está la gente que trabaja en temas ambientales desde hace mucho tiempo, gente con la que se pueden acercar, compartir experiencias y sacar de ahí soluciones a los problemas. Tienen que auxiliarse de la academia también. No le den la espalda a la academia, acérquense, escuchen a la gente que sabe de los temas. Aún así esta academia sea crítica con ustedes, yo creo que en la medida en que sean más abiertos a la crítica, no satanicen a los detractores, a los críticos, en esa medida vamos a ir encontrando respuestas como país. Eso es lo que necesitamos. Hay otros puntos importantes que me llamaron la atención de esta conferencia de prensa del presidente. El presidente dijo que el plan de contingencia de ANDA había costado en los primeros días de ejecución alrededor de $300,000 y que este plan va a continuar hasta el domingo para seguir llevando agua a varias personas. Muy bien. Le dio la palabra al comisionado para proyectos estratégicos, a Luis Rodríguez, y el comisionado dijo que habían recibido la ayuda de algunas empresas privadas. Mencionó algunos casos, Da Vivienda, por ejemplo, dijo que la Asociación Azucarera también había contribuido, Urbánica y el sector de la construcción. Hay, por lo menos en estos nombres que dijo el comisionado Luis Rodríguez, un par de nombres que llaman mucho la atención: la Asociación Azucarera y Urbánica. Sobre todo porque la Asociación Azucarera es uno de los sectores más interesados en la gestión del agua. Es uno de los sectores a los que le interesa que una ley de aguas que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa no les complique su negocio, porque esta es de la gente que usa agua sin mayor regulación, sin que nadie les cobre, sin que el Estado no pueda hacer nada, y se han lucrado con eso desde hace buen rato. Y el otro nombre es Urbánica. Urbánica es el nombre de una sociedad de la familia Dueñas. Es la misma familia que está construyendo este proyecto urbanístico en Valle El Ángel. De hecho, la empresa encargada de esa construcción es Urbánica, justamente. Y allí en el Valle El Ángel, en Apopa, las comunidades, las parroquias de la zona, los ambientalistas, los diferentes sectores sociales están advirtiendo de que si se llega a construir este proyecto urbanístico va a haber un impacto ambiental del que nos vamos a quejar dentro de algunos años. Entonces llama la atención que estas empresas hayan contribuido en este plan de contingencia de ANDA, pero como solemos decir, no hay almuerzo gratis. ¿Qué presiones van a generar estas empresas, estos sectores privados que tienen un interés claro en el tema del agua? El gobierno debe tener mucho cuidado con estos manejos de algunas crisis, porque en primera instancia el Estado es el que está obligado a atender a la población. Si se quiere auxiliar de otros sectores, genial, yo ya le enumeré algunos: la academia, los ambientalistas, los expertos en algunos temas.
Pero con la empresa privada hay que tener mucho cuidado porque la empresa privada evidentemente persigue fines de lucro y no dan las cosas así nomás. Entonces, en este caso, que el comisionado presidencial para proyectos estratégicos haya confesado que Urbánica, la Asociación Azucarera, fueron de los que colaboraron, pues por lo menos para la alianza contra la privatización del agua, yo lo he visto en las redes sociales de ellos, ya genera un poco de alarma y le hacen un llamado a la Presidencia de la República y al gabinete para que el manejo de estas cuestiones se haga de manera muy responsable. En el caso del Valle del Ángel, lo que los ambientalistas y lo que las comunidades de la zona dicen es que hay allí una zona de captación de agua. El presidente dijo en la conferencia que en este país, a pesar de que llueve mucho, no captamos el agua y que eso no alimenta los mantos acuíferos y entonces no se genera el proceso para que siga existiendo agua. Entonces, si se tiene una visión de ese tipo y si ya se le ordenó al ministro de Medio Ambiente y al FONAES que hay que reforestar buena parte del país, sobre todo lo que está cercano a los ríos, entonces yo por lo menos quisiera preguntarle al presidente de la República, al ministro de Medio Ambiente, en el tema del Valle del Ángel, ¿cuál es la posición del gobierno? Si allí se está comprometiendo una buena zona que sirve para alimentar algunos mantos acuíferos. La gente de la zona lo está reclamando. El presidente debe sentar una postura clara sobre el tema el Valle del Ángel y el ministro de Medio Ambiente también debe decir algo sobre este tema. Eso digo que es como una mirada general del problema. La crisis fue mal manejada, hubo una mala gestión de la crisis, pero el gobierno luego lo reconoce y eso me parece muy positivo. Que el presidente salga en la conferencia y pida disculpas. Está bien, no se espera que todo lo hagan perfecto, no, hay que reconocer cuando hay errores. Y el otro tema es cómo en este caso de la crisis por las algas quedó en evidencia esta nueva polarización en la que estamos ahora, de estos sectores que son considerados como seguidores del presidente, los Nayib, digamos, y los que son opositores al presidente de la República. Y cómo en las redes sociales se pudo notar esa defensa férrea de la gestión gubernamental y la crítica ácida también para este gobierno. No sé en qué momento nos podamos acercar y tener posturas con mayor criterio, más allá de que si el presidente les agrada o no les agrada, hay sectores que deben entender que hay cosas que cuesta manejarlas, sí es cierto, pero también los seguidores del presidente no deben satanizar la crítica a priori, es decir, los gobiernos, los funcionarios públicos, el presidente de la República están sometidos al escrutinio público y deben comprender que la crítica no siempre es malintencionada. En muchas ocasiones hay sectores que sientan postura, critican al gobierno, pero tratando de encontrar una solución a los problemas. Estos sectores, como algunos sectores de la academia y algunos sectores de profesionales, algunos sectores del movimiento social, fueron también muy críticos de los gobiernos anteriores. La UCA, por ejemplo, ¿en cuántas ocasiones la UCA ha sentado posturas en las que critica fuertemente al gobierno de turno? Pero ahora, cuando la UCA critica al presidente de la República y a su gobierno, los seguidores del presidente inmediatamente comienzan a decir entonces que la UCA está cercana a los mismos de siempre, al 3%. No, las cosas no son en blanco y negro. Tenemos que ser más responsables y tenemos que estar más abiertos a las opiniones diferentes a la nuestra. Así se construye la democracia. Eso es lo que construye un país diferente, un país en el que a pesar de las diferencias nos entendamos. Yo creo que esa es otra lección que queda. La realidad se impone, las redes sociales son una herramienta importante, una herramienta poderosa en los momentos actuales que debemos aprovechar y parece que las redes demostraron ese poder de hacer cambiar de opinión y cambiar un poco la conducta de algunos funcionarios y del presidente mismo y de llevarlos a reconocer que hubo errores y que esos errores no se pueden seguir cometiendo. Las redes sociales debemos seguirlas utilizando de manera respetuosa, no hay necesidad de insultar,
de denigrar, de desprestigiar a los demás, hagan sus comentarios, critiquen si quieren criticar, pero siempre dentro del marco del respeto. No creo que sea tan difícil. Además, parece una locura que ante cada postura diferente el insulto sea lo primero que se nos ocurre. Parece que allí algo anda mal allí, algo anda muy mal. Quiero cerrar el espacio de hoy solo agradeciendo públicamente al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, que en redes sociales la semana pasada atendió un servicio social que este servidor puso en Twitter de una señora que se encontraba desaparecida, o que se encontraba extraviada por lo menos, aquí en el sector de San Salvador, y ante la denuncia en redes sociales y el llamado al 911, llegó una patrulla de la policía y al siguiente día nos pudimos dar cuenta de que la señora había sido acercada a su familia, se encontró con su familia, y eso me parece muy positivo porque cuántos casos de personas con dificultades mentales en este momento se extravían y nadie responde por ellas. Pues el gobierno, en este caso la Policía Nacional Civil y el ministro mismo, pusieron sus buenos oficios y lograron que esa señora regresara a su casa en San Miguel. Desde allá había venido a pasar consulta y se extravió, pero gracias a Dios logró encontrarse a su familia y ahora ya están juntos de nuevo. Eso es altamente positivo y quería agradecer al ministro de Justicia porque tomó ese caso como de mucha importancia y se logró atender en buenos términos. Así es que hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, aunque sean casos puntuales. La vida de esa familia pues no iba a ser la misma sin la madre, sin la hermana, sin la hija. Así es que ahí está. Quería mencionar eso para cerrar este programa, invitándolos a que siempre sigan comentando en nuestro canal de YouTube Informa TVX y en este programa Plataforma. Un abrazo para todos y que la pasen muy bien.